Muy buenas noches a todos los que empiezan a seguirnos a través del Facebook Live por la página del Instituto Técnico Nacional de Entrenadores de Fútbol. Hoy vamos a tener un tema importante. Hemos tenido estas charlas de fútbol por casi todo un mes, así que les invitamos a que sigan con nosotros en esta hora, en donde vamos a tener bastante información sobre la preparación física en el fútbol profesional, y para eso tenemos invitados de lujo. Primero vamos a dar la bienvenida al profesor Félix Verdeja. Él es el director del Instituto Técnico Nacional de Entrenadores de Fútbol de Bolivia y también el representante de los directores técnicos de Bolivia. Profe, muy buenas noches. Buenas noches, Priscila. Gracias por acompañarnos durante este periodo de charlas. Bienvenido, profesor Lucas Ferreira. Realmente reconocemos, o sea, tenemos que ser honestos y reconocer a los profesionales importantes que han venido por Bolivia, que han hecho un trabajo especial, y definitivamente lo que más importa es la enseñanza que ha dejado, ¿no? Ha sido nuestro docente en el instituto, y bueno, yo creo que toda la gente que ha trabajado con ustedes definitivamente ha aprendido y ha tenido más conocimiento. De la misma manera, bienvenido a Roberto y a Eric. Y bueno, gracias y una vez más, bienvenidos a todos ustedes. Bueno, también le vamos a dar la bienvenida al profesor Eric Mamani. Él es docente del INEF y también es el director académico del Instituto Técnico Nacional de Entrenadores de Bolivia. Profe, muy buenas noches. Buenas noches, Priscila. Buenas noches, profe Félix, Lucas, Roberto. Para mí un placer estar nuevamente con ustedes en estas charlas, que de por sí son muy enriquecedoras para todos aquellos que somos estudiosos del deporte en sí, del fútbol. El profe Lucas también fue nuestro docente durante dos gestiones completas, dando la cátedra de preparación física. Y bueno, contentos de aportar desde acá. Muchas gracias, Priscila. Buenas noches, profe Eric. Vamos a dar también la bienvenida al profesor Roberto Sandoval. Él es docente del INEF y también del Colegio Montessori. Profe, muy buenas noches. Muchas gracias, Priscila. Bueno, realmente es un gusto estar aquí compartiendo experiencias y hablar sobre lo más importante de lo que es la preparación física con alguien que sabe realmente del tema. Hoy vamos a tocar el tema de la preparación física a nivel profesional con el profe Lucas Ferreira, y va a ser un gusto poder compartir y seguir aprendiendo. Día a día todos aprendemos un poquito, un granito de arena en función a lo que más nos encanta, lo que es el fútbol. Muchas gracias. Y el invitado que todos estábamos esperando, el profesor Lucas Ferreira desde Argentina. Él es preparador físico, ha trabajado en clubes de países como Turquía, Ecuador, Argentina, Perú y Bolivia, y las últimas gestiones ha estado en el equipo de Sport Boys de Bolívar y al final en el Deportivo Binacional de Perú. Profe, realmente es un placer tenerlo con nosotros. Muy buenas noches. Bueno, Priscila, buenas noches. Buenas noches a los profesores. Agradecerles infinitamente esta posibilidad de poder compartir charla, de poder compartir conocimientos, de poder intercambiar todo este tipo de cosas que rodean al fútbol, que nos apasiona tanto en este momento que es tan especial, al cual deseo la mayor fuerza a todo el mundo, en especial a la tierra boliviana, que es un lugar que me acogió muy bien, en el que encontré muchos amigos, en el que me dejó desarrollarme profesionalmente, en el que me brindó mucha calidez y la posibilidad laboral. Así que bueno, un poco retribuyendo eso, un poco retribuyendo el buen paso que uno tuvo por ese país, y a esperas de alguna vez volver otra vez, me brindo el todo por el todo dentro de mis conocimientos y dentro de mis posibilidades, hacia el instituto también, que también me abrió las puertas para poder ser docente de la casa.
Exactamente, el profe fue docente por 2 gestiones, como lo habían dicho los profesores, y bueno, la cordial bienvenida, y a todos los que nos están siguiendo, les invitamos a que nos hagan las preguntas a través del Facebook, porque nosotros vamos a estar preguntándole al profe Lucas Ferreira más adelante. Pero por ahora vamos a entrar ya en materia y le vamos a pedir al profe Lucas Ferreira que nos introduzca en eso de lo que es la preparación física en el fútbol profesional. Bien. Mi idea con esta presentación que estuve preparando es que los que estén escuchando y los que tengan la posibilidad de ver este video, se lleven un poquito del panorama de cuál es nuestra labor en el área de la preparación física en el fútbol profesional. Cuando digo mi idea es porque es lo que me ha pasado a mí dentro de estos años de vida y estos años de experiencia en el fútbol. No quiere decir que sea un ejemplo de lo que hay que hacer y ni mucho menos una teoría cerrada y basada en esto que voy a mostrar, sino que mi idea es compartir qué es lo que uno hace con respecto a el día a día de trabajo, con lo que hace cuando está trabajando en campo de juego, cuando no está en el campo de juego, cómo se vive esto de ser preparador físico de un plantel profesional de fútbol, las responsabilidades que tiene, las cosas lindas que tiene también. Realmente me ha tocado vivir cosas espectaculares. Yo soy todavía un profesor, me considero un profesor joven con muy pocos años de carrera, pero por cuestiones de la vida me han pasado muchas cosas a las que agradezco y sé que tengo muchísimas más por pasar y más por aprender. Entonces, en base a esto, recolecté estos 12 años de carrera en el fútbol profesional, con un lapso muy corto en la preparación física de fútbol de inferiores, siendo coordinador de un club de inferiores de primera división del fútbol argentino. Pero después, desde que me recibí como preparador físico, siempre se me dio la posibilidad de trabajar como preparador físico asistente, como preparador físico principal, pero siempre en el fútbol profesional. Entonces, cuando el profesor Félix, el profesor Verdeja me invitaron a dar esta charla, creí que en el terreno en el que mejor me muevo, en el que más experiencia uno tiene, es poder brindar mis experiencias dentro del fútbol profesional. Esa es un poco la introducción de lo que vamos a charlar esta noche y preparé algunas diapositivas para ordenarme. Perfecto, profecía, por favor. Bueno, bárbaro. Esto es un poquito el recorrido que uno hizo a partir de las inferiores de River Plate en el 2003. Bueno, algunos pasajes que recién mencionaste vos por distintos clubes y como docente en INEF, que siempre lo voy a mencionar porque para mí va a ser un orgullo haber pertenecido poquito tiempo, pero haber estado en este proyecto que para mí es muy ambicioso, que tienen los profesores y que me parece que siempre que haya una manera de capacitarnos, es una ventana abierta que nos dan la posibilidad de poder ir creciendo. Entonces siempre lo voy a decir. Bien, ordenamiento y diagramación de la preparación física de equipos de primera división. Este es el primer título porque me gustaría hablar no de lo que solamente de los contenidos del entrenamiento, sino me gustaría hablar de cómo nos ordenamos para que esos contenidos puedan tener un impacto. Nosotros cuando estudiamos la carrera de educación física, luego hice la carrera de preparador físico en el CENAR, fuimos muy atrayéndonos, y muchos de los estudiantes de INEF también, se atraen mucho, y es natural, por el entrenamiento de lo que pasa en campo, ¿no? Ese momento en que empieza la entrada en calor, esas 3 etapas que tiene la sesión, desde que empieza la entrada en calor, desde que nosotros queremos hacer un ejercicio que vaya apuntado a X capacidad, con X finalización, con X objetivo, pero después, con el correr del tiempo, quien antes, quien después, nos vamos dando cuenta, los que estamos adelante de un grupo, que eso pasa a tener un papel no por menor importancia, pero si no pasa a tener un papel secundario en esta cadena
si no atendemos al ordenamiento y a la diagramación de todo el esquema nuestro como área de trabajo. Nuestra área de trabajo es la preparación física y la organización y el ordenamiento de esta área va a ser muy, pero muy importante para que después cualquier trabajo que hagamos nosotros tenga impacto y se pueda mantener en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que saber que nosotros pertenecemos a un cuerpo técnico y nosotros tenemos un hábitat dentro de las instituciones, ¿no? Las instituciones tienen una vida propia, de la cual cuando nosotros llegamos tenemos que adaptarnos a esa vida propia de la institución y saber hasta dónde nuestro rango de impacto o hasta dónde nuestro rango de cambios dentro de nuestra era, dentro de la institución. Va a haber lugares y áreas donde nunca podremos generar ni modificaciones ni cambios y nosotros tenemos que saberlo bien de que no vamos encargados a hacer modificaciones en ese otra área que no nos corresponde a nosotros. Entonces, me gustaría delimitar bien, por lo menos, cómo nosotros y cómo uno fue dándose cuenta dentro de todos estos años, cuáles son nuestras áreas de mayor importancia, cuáles son nuestras áreas donde podemos modificar cosas y cuáles son nuestras áreas que van a ser aliadas para que nuestro trabajo como preparadores físicos genere un cambio en nuestros deportistas. Antes que nada, tenemos que saber que somos una pestaña o un peldaño de un cuerpo técnico y nada más que eso, ¿no? Cuando empezamos a errar eso, a no tener noción y creer que por nuestra sabiduría, por nuestras experiencias anteriores, por nuestros logros que hemos tenido en distintos clubes, podemos y tenemos derecho a ciertas cosas más que el área de la preparación física, ahí es donde empezamos a errar el camino y si hay algo que nosotros tenemos que tener claro es el camino hacia dónde vamos. Entonces, somos solamente un peldaño del cuerpo técnico y el cuerpo técnico tiene una cabeza que es la cabeza contratada para llevar explicaciones, para armar un equipo, para tener contacto con la dirigencia, o sea, es lo supremo del cuerpo técnico, es la cabeza o el head coach, como se llama, que es el director técnico. Nosotros tenemos que estar muy de acuerdo en la filosofía de ese director técnico para poder trabajar con él. A mí me pasó de trabajar con diferentes técnicos, de cada uno aprendí mucho, en su momento respeté todas sus decisiones y después fui tomando partidas según mis gustos, según mi personalidad, según mis ganas de la metodología que quería implementar, donde me sentía más cómodo, empecé a buscar el técnico con el que más me identificaba, ¿no? Pero para aprender, aprendí de todos y seguramente quizá tenga la posibilidad de trabajar con algunos otros, ojalá Dios quiera, pero hoy por hoy yo puedo decir que pertenezco al cuerpo técnico de un técnico con el que coincido en muchas cosas, por lo menos desde la filosofía de trabajo, desde la metodología, y después tenemos un montón de cosas dispares, ¿no? Y que eso es lo bueno, y por eso nos complementamos. Pensamos muchas veces muy distinto en un montón de cosas, y voy a agarrarme de una frase que escuché el otro día en una de estas charlas, que es uno de los cuerpos técnicos dijo que cuando dos personas piensan muy igual adentro de un cuerpo técnico, uno está sobrando. Entonces, eso es bueno, saber que hay alguien que está en contrapartida de lo que estás viendo vos, pero también es bueno saber que los dos llevamos una metodología de trabajo similar, pensamientos similares, nos gustan ciertas cosas, me gusta su manera de hacer jugar los equipos. Entonces, cuando uno está identificado de eso, lo primero, ahí ya estás tranquilo, ¿está? Y cuanto más seamos en el cuerpo técnico identificados con esa idea, seguramente los logros van a estar más cerca. Bueno, entonces situamos al director técnico en el medio de esto. Por más que esto sea una charla de preparación física, es una charla de preparación física
dentro de un área como lo es el fútbol. Y entonces, dentro de un cuerpo técnico, ahí en el centro vamos a poner al director técnico. Nosotros para él vamos a ser utilitarios. Entonces, tenemos distintas áreas. Área de la preparación física, área del asistente técnico y táctico, área de la secretaría técnica, ahora muy utilizada, de videoanálisis y scouting, área médica y área de la logística y la organización. Yo creo que estas áreas son las que componen el día a día para que el trabajo de la preparación física, del que después vamos a hablar, se pueda llevar bien a cabo. El resto, lo demás, dirigencia, etcétera, etcétera, son niveles mucho más superlativos que de los que yo mostré acá, que no vamos a tener demasiado impacto, sí influencia a la hora de cómo responde el equipo en cancha, pero después más que eso no. Bien, dentro del área de la preparación física, que es la que vamos a hablar, por eso está en rojo, está el preparador físico principal y sus preparadores físicos asistentes, siempre y cuando en el medio en el que nos toque trabajar. A mí me tocó trabajar en lugares donde éramos 2 entrenadores, en lugares donde éramos 3, en lugares donde éramos 6. En Turquía me tocó participar de un cuerpo técnico donde había 6. Yo era un entrenador por fuera que trabajaba de asistente con un jugador, con jugadores, o sea, y ahí había 6 preparadores físicos, como están los clubes donde hay un solo preparador físico, como me tocó trabajar. Todo tiene que ver con un montón de cosas. A mí, si me dan a elegir, yo prefiero tener por lo menos yo y 2 preparadores físicos más, y yo eso después lo voy a explicar. En el área de los asistentes técnicos, mínimamente siempre hay 2. Casi siempre, por lo menos nuestros cuerpos técnicos intentan que esos asistentes hayan tenido experiencia en distintos lugares de cancha. Por ejemplo, un asistente técnico que haya sido cuando fue jugador delantero, otro que haya sido defensor. Bueno, y también está el entrenador de porteros, que es un asistente técnico, táctico también. Eso es como está compuesto básicamente los cuerpos técnicos. Después está el videoanalista, que hay muchos cuerpos técnicos que ya lo tienen, hay otros cuerpos técnicos que quizás haya un videoanalista en el club y trabajás con el videoanalista del club. Una persona que va a filmar, nosotros filmamos todos los entrenamientos, hace muchos años que filmamos todos nuestros entrenamientos porque creemos que nos perdemos muchas cosas del entrenamiento en el día a día, entonces lo volvemos a ver cuando termina el entrenamiento o almorzamos en el club si tenemos la posibilidad, y volvemos a ver el entrenamiento todos juntos o a veces por separado, ¿no? Yo el área de la preparación física más puntual, el técnico el área táctica, a veces el técnico trabaja en su casa viendo el partido de la semana, más viendo el partido de la práctica y yo un poco con las capacidades. Y también un scout que puede ser el mismo videoanalista o hay clubes que tienen un scouting que va scouteando a los jugadores y a los rivales y a los jugadores de los rivales para futuras contrataciones, para ir conociendo la liga en mayor medida. Después está el área médica. El área médica para mí es la pata complementaria al área de la preparación física. Si yo tengo una buena área médica, el área de la preparación física, voy a estar mucho más tranquilo. Entonces, la relación que hay con el área médica y conmigo, con el preparador físico, es muy importante. El médico clínico es importante que esté, es el encargado de hacer las evaluaciones y demás. El traumatólogo a veces está y otras veces no está dentro de la estructura. A veces tenemos un traumatólogo de cabecera que sabemos que por cualquier cosa nos atiende ese traumatólogo de confianza, pero no está en el día a día, sí el médico clínico, porque el médico clínico va a inyectar, va a tomar la temperatura, va a dar la medicación inmediata y bueno, eso va a ser importante que esté. Kinesiólogo, muy importante que esté con nosotros en el día a día, que el kinesiólogo sea idóneo del deporte, no del deporte de fútbol, sino que sea un kinesiólogo orientado al deporte, ¿no? Que esté acostumbrado a trabajar con deportistas, porque los umbrales de los deportistas no son los mismos umbrales de dolor, como también las percepciones, como también lo psicológico del deportista es distinto
a cualquier otra persona normal que practica deporte de forma amateur. Fisiatras también, que ayudan a su trabajo, nutricionista, este es un punto clave. La nutrición en el deporte es un punto clave y cada vez más a tener en cuenta, porque creo cada vez y estoy más convencido que somos lo que comemos, y nuestras vías energéticas son lo más importante para el desarrollo después de nuestras capacidades y la potenciación de las mismas. Y el psicólogo deportivo, siempre que sea un psicólogo deportivo, hay instituciones que lo tienen. A mí me sirvió mucho en las instituciones que ya estaba instalado el psicólogo deportivo. No así tuve buenas experiencias cuando lo quisimos instalar al psicólogo, mucho menos cuando el psicólogo no está orientado a las actividades deportivas, ¿no? Pasa lo mismo que con el kinesiólogo. Bueno, pero eso es un tema aparte que no va a venir bien a lo que vamos a hablar, y después, si quieren, lo charlamos si alguno tiene alguna duda. Y después, la Profe, parte del área, sí. Antes de que siga, el profe Roberto Sandoval quería hacerle una consulta con respecto a lo que está explicando. Bueno, son aspectos bien importantes que estás tomando en cuenta. Creo que todos tenemos que saber estos grupos de trabajo que se tienen para un cuerpo técnico. Una consulta para poder aclarar, quizás, si manejan algún tipo de tecnología específicamente, algún momento tocaste el tema del scouting, los videoanálisis, y no sé si algún tipo de herramientas que quizás puedas también enfocar o recomendar, sí, que hayan utilizado, por favor, Lucas. Sí, con respecto al área física, yo me hice ahora una batería de filminas que cómo hacemos el seguimiento de cargas mediante GPS, etcétera, evaluadores, etcétera. Ahora, puntualmente a lo que me preguntás vos, en el área de videoanálisis, nosotros trabajamos con una plataforma que se llama, la voy a decir porque es de público conocimiento, Wisecout. Hemos trabajado con Instat, que es una plataforma bastante completa también, pero tenemos la licencia de Wisecout y tenemos un buen manejo de esa plataforma. Entonces nos facilita muchísimo el trabajo a los chicos de esa área, ¿no? Yo no estoy encargado en esa área, pero sí a veces hago requerimientos. Por ejemplo, cuando veo los cortes yo a veces le pido cortes de los primeros 15, los primeros 15 del segundo tiempo y los últimos 10 del segundo tiempo. Entonces voy viendo ciertas cosas que van pasando, que me van tirando las intensidades de mi GPS y hago el cruce de información, y ese cruce de información no hay otra cosa que no hacerlo con video. Primero es la observación, ¿no? Primero la observación, porque uno es muy importante que el preparador físico vea bien el partido y lea bien el partido, de las situaciones, de las sensaciones, etcétera. Pero también, como el técnico, como todos los que estamos, hasta los que van aficionados a la cancha, hay un montón de detalles que se pasan por la velocidad, la intensidad, un montón de cosas que pasan en el partido, sensaciones, exclamaciones y demás, y necesitamos reverlo y entrecruzar información con lo que después estas plataformas nos dan. Estas plataformas nos dan el detalle de posesión de balón, cantidad de pases, bueno, la verdad que da infinidad de cosas que son importantísimas, y en la lectura, si uno las sabe leer, y si uno sabe sacar también lo que le importa, porque a veces son tantos datos que en verdad te entrega tanto que no te entrega nada, son unas herramientas buenísimas. Bueno, muchas gracias. Sí, creo que es una herramienta muy importante el Wisecout, que te da todo el tipo de análisis en función a los jugadores, sus frecuencias, todo. Creo que es una herramienta muy importante. Totalmente. Que debemos tener conocimiento. Yo, si aconsejo algo a los chicos que estén haciendo la carrera de técnicos y de profes también, es que se familiaricen con toda esta tecnología, porque por ahí no son ustedes quienes adentro del cuerpo técnico lo tengan que hacer, porque de eso vamos a hablar, de la división de tareas, es muy importante. Tenemos que saber qué es lo que pasa y tenemos que saber cuáles son las herramientas que tenemos. Hoy hay muchas herramientas que bien utilizadas son muy importantes. Por ejemplo, los programas, los software, como usamos nosotros, que usamos el Tactical Pad para el armado de ejercicios visuales, del balón detenido, etcétera. No voy a poner esos ejemplos acá porque estamos hablando estrictamente del área de la preparación física y no me quisiera meter en el área de técnico-táctica,
pero sí les comento cómo trabajamos y también con los software, por ejemplo, de cortes, de edición de video y un montón de cosas que se le puede dar al jugador como herramienta también. Y hoy por hoy en la tecnología le hemos llegado a armar videos chiquitos a los jugadores de pequeños errores o partes del entrenamiento y se los mandábamos a su teléfono en el WhatsApp. Entonces, es una manera de usar bien la tecnología y para que los jugadores estén bien metidos y enfocados en el partido que viene. Qué sé yo, a veces le dábamos extractos del rival para que ya sepan el jugador que tienen que marcar, el jugador que tienen que seguir, las cosas importantes del equipo rival. Bueno, todas herramientas que mientras más le podamos dar al jugador, yo digo que nuestro trabajo va del día 1 al último día de entrenamiento en proporción de más a menos. Y el día de entrenamiento, el día de partido, nosotros somos meros asistentes del jugador. Después el que resuelve es el jugador, por más tecnología, por más todo lo que le demos. Pero sí le tenemos que brindar todas las herramientas en ese porcentaje de la semana. En la semana tenemos que ser los que trabajamos en un 80% y ellos el 20%, para que después nosotros podamos hacer el 20% de afuera de la cancha o el 10% y ellos hagan todo el resto de lo que se trabajó en la semana. Bueno, muchas gracias, Lucas. Creo que estaba claro en ese ámbito. Bárbaro. Muchas gracias. Continuamos ahí con la... Seguimos con el área de la logística, que es muy importante. O sea, para que todo esto se pueda llevar a cabo necesitamos una logística. Si nosotros decimos, mañana vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, y esto y lo otro, y vamos a ir a la cámara hiperbárica, y porque los queremos recuperar, esto y lo otro, tiene que haber una persona en el club que se encargue de que nosotros a las 8 de la mañana podamos estar en la cámara hiperbárica, que tengamos el césped corto al otro día, que tengamos, bueno, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque eso después va a hacer de que haya un impacto con nuestro trabajo, ¿no? Entonces el área de gerente deportivo y el coordinador de equipo, que es el coordinador de viajes y logística diaria, es muy importante cuando se hace bien, ¿no? Porque es un trabajo que está invisible, pero que es importantísimo. Bien, ordenamiento y diagramación de la preparación física de equipos. Entro a mi área, por eso está en rojo como estaba antes. Nosotros tenemos que ver 3 columnas muy importantes, que es la infraestructura necesaria, el material deportivo necesario y las necesidades básicas para llevar el trabajo adelante. Cuando hablamos de infraestructura es las canchas. El estado de las canchas es fundamental si nosotros queremos después desplegar un fútbol veloz y un fútbol de buena calidad. Entonces el estado de la cancha va a ser supremo. Tener alternativas de comodidades de cancha también va a ser supremo. ¿Por qué? Porque a veces nos hostiga el clima en ciertos lugares y no podemos salir a romper la cancha por un día de entrenamiento en nuestra cancha que nos va a albergar en los entrenamientos todos los días. Entonces tener esa alternativa de entrenar en un lugar indoor, en un lugar de césped sintético o en otra cancha de césped, pero que esté habilitada más a poder romperla porque vamos a ir 1 o 2 veces en el mes o 1 o 2 veces cada 15 días, es bueno que el club lo tenga y que sepa que es necesario, porque esto es lo más importante, es que la institución sepa que todo esto es necesario para que después el trabajo pueda salir. Después el gimnasio de pesas, digo gimnasio de pesas básicamente como estructura indoor. Después, si ustedes quieren, en vez de trabajar con pesas, trabajar más funcionales, más pesos libres, máquinas, etcétera, eso es a placer del entrenador y a placer de la metodología. Yo digo la estructura como estructura indoor. Un espacio cerrado para días de fríos o de lluvia, para hacer alguna tarea que requiera como flexibilidad o que requiera estar haciendo un poco de vuelta a la calma, de ejercicios con foam roller, todos esos ejercicios que uno tiene que estar mucho más pasivo. Necesitamos tener un lugar donde esté cerrado para esos días de frío o de lluvia. Lugares para charlas y videos, eso también es muy importante.
si bien yo no hago tanto video en la parte física, pero sí el área técnica, o a veces nosotros para juntarnos con algún jugador y mostrarle cómo van sus resultados con el GPS, las valoraciones físicas, etcétera, necesitamos un lugar audiovisual. Después el material deportivo. Hay que saber que el material deportivo, hay material existente que es el que existe en el club, y nosotros tenemos que saber bien al llegar a un club qué es lo que el club tiene y cuál es lo realmente necesario para nuestro trabajo en orden de prioridades. Porque sabemos que a veces los clubes no te pueden dar todo, entonces vos tenés que saber elegir qué tenés que ir a pedir primero. Porque a veces el que pide demasiado, después no le dan nada, ni una cosa ni la otra. Entonces es importante saber qué pedir. Y después hay material imprescindible y después hay material que es una recomendación que uno le da al club que tiene que comprar para que se haga de un patrimonio. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo mis propios GPS, pero si tengo la posibilidad de que el club que voy pueda comprar GPS, yo le tengo que decir, porque esos GPS no se los va a llevar Lucas. Esos GPS van a ser del club y hoy por hoy es impensado en el fútbol profesional de élite no trabajar con la tecnología GPS, por ejemplo. Si nosotros podemos dar el consejo de poder comprar unas, por ejemplo, unas máquinas de fuerza rotacional, que son las máquinas de vanguardia de ahora, etcétera, nosotros tenemos que generar eso. ¿Por qué? Porque en el club en el que estamos, solamente llevarnos títulos y llevarnos el dinero de fin de mes, todos vamos a buscar, todos trabajamos por dinero y vamos a buscar logros y dinero. Pero también hay que dejarle algo al club cuando uno se va. Es importante dejarle algo a la institución, realmente desde el armado, desde el interés, y no solamente ir y sentarse en el sillón, y si te dan un sillón, si te dan una silla, y si no, te sentás en el piso. O sea, uno tiene que trabajar para quedarse a vivir en un club hasta que el presidente te diga, bueno, listo, la mano y te vas. Pero uno tiene que llegar con la idea de quedarse a vivir en un club. Y después material propio, eso es importante tener también como preparadores físicos, ir haciéndonos de material propio. Y hay necesidades básicas, que es la utilería, por ejemplo. Para mí que un utilero, tener una buena utilería es fundamental. A mí me gusta armar muchísimo en campo, entonces si el utilero ya sabe de la manera en la que trabajo, yo por ejemplo en el Club Bolívar tuve excelentes utileros. Tuve a un utilero de campo que era un animal trabajando, y yo creo que mucho del trabajo que hice yo se lo debo al utilero, y eso uno lo tiene que decir, porque yo venía y yo ya le pasaba por WhatsApp lo que tenía que armar para el otro día, y lo tenía armado el tipo en cancha y me tenía el peso, y ya sabía que el día 1 yo trabajaba con inestables, con colchonetas, con esto, con lo otro, yo ya llegaba y tenía todo armado. Bueno, eso es muy importante. Entonces, todo lo que es utilería, vestuarios cómodos, que tengan acceso a la piscina cuando vos vas a hacer la hidroterapia, etcétera, son pequeñas cosas que, vuelvo a repetir, todavía no hablamos ni de un ejercicio de preparación física, pero sin estas cosas no se puede hacer ningún ejercicio de la preparación física, o se pueden hacer pero no tienen el impacto deseado. ¿Vamos bien? Por ahora me gustaría algún feedback. Sí, profe, vamos bien, le estamos prestando atención. No sé, profe Félix Verdeja, si usted quiere comentar algo, hacerle tal vez alguna consulta. No, me parece bien. Me gustaría que expongas tu tema y al finalizar vamos a hacer algunas preguntas y vamos a oír algunas preguntas más, Lucas. Es que puedes continuar. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo acá algunas filminas más con texto, de las cuales voy a generalizar, y si después alguien que quiera las filminas, yo no tengo problema de compartirlas, pero no voy a leer todo esto que puse acá. Más bien es un trabajo de integración, sí, una guía. Yo voy a hablar del equipo de trabajo, que es muy importante, y del departamento médico de lo que hablamos recién. Del equipo de trabajo es muy importante la coordinación del equipo de trabajo, para que nuestro trabajo como preparadores físicos, porque a todos ahora nos gusta hablar de la preparación física integrada. Ahora, si nosotros no nos integramos como cuerpo técnico, es imposible hablar de preparación física integrada, porque cuando hablamos de preparación física integrada es poner la preparación física al servicio del modelo de juego, donde lo supremo sea el modelo de juego y la idea y la filosofía de juego del entrenador.
Entonces, si nosotros no entendemos cuál es el rol que ocupa cada uno, responsabilidades y deberes de cada uno dentro del cuerpo técnico, esa preparación física no puede llevarse a cabo de forma integrada y tenemos que terminar trabajando analíticamente, ¿no? El profe por un lado, el técnico por el otro, el ayudante de campo con los jugadores que no les toca participar por el otro, el entrenador de arquero por el otro lado, que si uno citaría a cada uno de los grupos en otros horarios, nadie se daría cuenta, porque estamos trabajando tan analíticamente que perderíamos esa noción de trabajo. En cambio, nuestra manera de trabajar, o por lo menos mi manera de trabajar que me gusta, es de método integrado. Entonces, si el método es integrado, es muy importante que integremos el trabajo con nuestro técnico. Para integrar nuestro trabajo con nuestro técnico, tenemos que saber muy bien qué es lo que quiere el tipo. También tenemos que estudiar muy bien cómo plantea los partidos. ¿Por qué? Porque las demandas físicas no van a ser iguales, más allá de que el fútbol es uno solo, pero las demandas físicas donde se va a soportar nuestro equipo va a tener mucho que ver con la filosofía de juego del entrenador. Entonces, si yo tengo un entrenador que vamos a soportar el juego constantemente detrás y vamos a hacer entregar más el protagonismo al contrario y luego vamos a salir en transiciones de contra, mi preparación física va a estar abocada a lo mecánico, lo neuromuscular de fuerza, la resistencia, mucha resistencia mental, entonces vamos a tener que hacer muchas pasadas, los tipos van a tener que trabajar con esa resistencia mental de a veces estar casi sin poder pensar de tanto trabajo que tienen encima, y por otro lado vamos a tener que trabajar la velocidad en 70 metros, o esa resistencia a hacer sprint largo para después salir de contra. Ahora, si yo en contraposición de eso tengo un entrenador, voy a trabajar para un entrenador que va a predominar la posesión del balón, va a predominar los sprint cortos, va a predominar los espacios cortos de juego, donde el técnico va a querer que yo mantenga el equipo en 30, 40 metros y se mueva en bloque para un lado y para el otro, bueno, vamos a tener que orientar la preparación física para otro lado. A ver, la preparación física del fútbol es similar, y con esto no estoy inventando nada nuevo, es similar para todos y tiene generalidades, pero es muy importante que nosotros le demos nuestra tónica de trabajo según el modelo de juego y la filosofía que tenga nuestro entrenador. Entonces, mi idea de trabajo y percepción de la preparación física del futbolista es la siguiente. Estamos ante el desafío de entrenar físicamente a un grupo de individualidades que deben conformar un equipo con una idea táctica grupal, colectiva y homogénea. Desde lo personal, tenemos que saber que esas individualidades tienen su peso particular, su talla particular, su edad, su historial físico distinto, su formación anterior distinta. No es lo mismo el que se formó en las inferiores de Brasil que el que se formó en las inferiores de Perú, por ejemplo. Su mentalidad es distinta, su temperamento son individualidades distintas, el carácter, el compromiso, la tenacidad para la competencia y su preparación es distinta. De un volante, de un central, de dos centrales a la vez, uno por derecha y otro por izquierda, también tienen distintas capacidades porque son distintas personas, tienen una generalidad del puesto, pero tienen cosas distintas a trabajar, y cada vez se trabaja más de forma individual en el entrenamiento coadyuvante, que hay un muy buen trabajo del Barcelona en esto de separar y diferenciar cargas de forma casi individual y personalizadas. Y desde lo deportivo también estas individualidades tienen cosas muy distintas, ¿no? El puesto, el biotipo, las capacidades predominantes, el desgaste de la competencia. Por ejemplo, cuando hablamos de capacidad predominante, el delantero tiene una capacidad predominante que no tiene el volante central. ¿Por qué? Porque la capacidad predominante del delantero es el RCA, ¿no? El repetir sprint, la velocidad. Entonces yo voy a trabajar
RCA de poder repetir sprint mayor cantidad de veces a altísimas intensidades porque su puesto lo demanda. En cambio, el volante central, la capacidad predominante va a ser la fuerza de resistencia. Quizá, cuando hablamos de capacidad predominante física, ¿no? Después técnica y táctico tienen que ser todos muy similares y por igual, más allá de que tengan diferencias. Pero en cuanto a qué voy a potenciar de uno y de otro y qué voy a esperar de uno y de otro y qué perfil físico yo le voy a dar a un jugador, también es importante. Y que el preparador físico entienda todo esto es muy importante porque nunca va a poder comparar, como se dice, pera con manzanas, porque las peras son incomparables con las manzanas, porque la pera es un delantero y la manzana es un defensor, por ejemplo, ¿no? O al revés. Entonces, es muy importante saber cuáles son las demandas de cada posición, cuáles son las capacidades predominantes de cada puesto, cuáles son las capacidades predominantes de cada jugador. El desgaste de la competencia, qué desgaste tiene cada posición, qué desgaste tiene cada posición según el planteo táctico también, porque quizá un volante externo con un planteo táctico tenga un desgaste y con otro planteo táctico mucho más vertical tenga otro desgaste. Las lesiones padecidas anteriores de los jugadores es muy importante, la situación contractual con la institución también es importante, aunque parezca que no debería serlo o que nosotros no deberíamos meternos ahí. Cuando hablamos de fútbol profesional sabemos que la situación contractual y todo lo que rodea desde el aspecto económico del jugador es importante para después su desempeño y para después su preparación también. Entonces, nosotros tenemos que ser satélites de todo, por más que no nos podamos ni nos tengamos que meter en todo. Nosotros tenemos que saber de mucho, pero atender nuestras responsabilidades, lo que hablamos anteriormente. Yo como preparador físico tengo deberes y responsabilidades, ¿está? Pero tengo que saber todo. Después me tengo que meter en lo mío, ¿se entiende? Bien. Todo al servicio del modelo. Todo al servicio del modelo es que todo es servicio del modelo de juego. O sea, todo lo que hagamos, si no va al servicio del modelo de juego, no lo hagamos. Sean los trabajos físicos, los trabajos técnicos, los físico-técnicos, los físico-tácticos, todo tiene que ir en base al modelo de juego. Salvo el entrenamiento coadyuvante, del que yo digo, de la profilaxis, de los trabajos así mucho más individuales, casi que son de potenciación del jugador, como ese entrenamiento invisible que se hace una hora antes de entrenar, o donde se hacen abdominales, poco de core, flexibilidad, algo de terapia con el fisioterapeuta, etcétera, que sí, eso es algo casi individual. Después, todo lo que hagamos en el campo de juego, desde que pisamos el campo de juego hasta que termine el entrenamiento, yo aprendí que tiene que tener que ver con la forma de jugar y con la manera de jugar. ¿Está? Quizá algún día, y yo con esto no digo de que desterremos los ejercicios analíticos, no, yo uso los ejercicios analíticos como los intermitentes analíticos, lineales, según la planificación me demande. Yo lo que digo es, hasta mi ejercicio analítico tiene que potenciar una capacidad que después vaya a hacer falta en el modelo de juego. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, si voy a hacer un intermitente lineal, metabólico lineal, X, bueno, vamos a tener una evaluación de cada uno de los jugadores y se va a dividir por grupo de esa evaluación y también se va a dividir por puestos, porque quizá a un volante central 10 pasadas no le generan impacto y a un delantero sí le generan un impacto en su zona aeróbica muy alto y con eso está bien, y el volante central o los volantes que juegan ahí en el medio de la cancha necesiten hacer en vez de 10, 14 pasadas. A ver, por eso digo que todo tiene que ver con el análisis de las capacidades preponderantes dentro de mi modelo de juego, dentro de mis posiciones, dentro de mis jugadores y dentro de todo esto que nombramos anteriormente, ¿no?
lo personal y lo deportivo de cada una de las individualidades. Con toda esa ensalada de individualidades, yo tengo que hacer un trabajo para la generalidad y homogéneo y potenciar, ser un potenciador de las necesidades de cada uno de los componentes de mi equipo. Por eso cuando empezábamos en la primera filmina, que hablábamos del área física, lo primero que habría que preguntar es, ¿alcanza con un preparador físico solo? Yo le digo que no. Sin embargo, lo hemos hecho, pero bueno, te tenés que multiplicar, casi que no dormís, haces un entrenamiento para unos, para otros, para los jugadores que se quedan, para los jugadores que se van, te vas de la concentración para entrenar con los que quedaron sin entrenar. Bueno, es una realidad y en el medio en el que me tocó trabajar, por ejemplo en Bolivia, sé que se da, o sea, muchísimo, que hay un solo preparador físico, pero hay que tratar de sumar a alguien, traer un preparador físico, pero bueno, ese sumar a alguien no lo damos nosotros solos, sino que tiene que haber un sueldo para ese alguien, para sumar. Entonces, tenemos que saber que hay que ir en la disputa con el dirigente para saber que se necesita alguien más para que todo esto tenga efecto y para que podamos dejar un trabajo a largo plazo, ¿no? Ahora, si queremos tapar agujeros, se tapan agujeros y después de una temporada y nos vamos, ¿se entiende? Pero bueno, lo ideal, yo hablo de lo ideal y después hablaremos de lo que hicimos, lo que podemos hacer y lo que quizá nos vuelva a tocar hacer en algún otro lugar, pero no hay que desconocer nunca el ideal, ¿no? Bien. Profe Lucas. Sí. Una consulta, en el tema del asistente, del preparador físico, también tiene que tener quizá alguna especialización diferente al preparador físico principal, quizá especializado a la fuerza o alguna otra área. Mira, los preparadores físicos, lo importante es que nos especialicemos, o sea, es que sepamos de todo, pero de a poco hay que ir buscando sobre qué más sé, ¿se entiende? Por ejemplo, los preparadores físicos, hay una sola carrera de preparación física, pero sí yo digo, mira, por ejemplo, River yo tengo un amigo que trabaja en River, que trabajó conmigo y River lo incorporó hace 2 años para trabajar en la zona gris, en el trabajo que hay entre el fisioterapeuta y la vuelta al campo, por ejemplo. Todas esas capacidades para que el jugador no pierda esas capacidades físicas, que puede seguir trabajando aún lesionado de alguna de sus extremidades, tienen que ser monitorizadas por un preparador físico. No pueden estar monitorizadas por un fisioterapeuta que más o menos de entrenamiento sabe. ¿Por qué? Porque nosotros en el área de los fisioterapeutas no nos vamos a meter, no vamos a curar esguinces, pero el fisioterapeuta no va a saber cuánto es una pausa, cuántos kilómetros por hora, cuántos metros por segundo, porque no lo tiene que saber. ¿Se entiende? Si después tenemos a alguien idóneo, mejor porque nos puede dar una mano. Pero los que tenemos que ir responsables somos nosotros. Entonces, lo bueno y lo que uno intenta cuando nos tocó trabajar con 2 preparadores físicos o con 3 es traer a preparadores físicos que sepan de algunas áreas que yo no sé tanto, porque no sabemos de todo, de todas las áreas. Yo te puedo hablar de fuerza, de fútbol y te puedo hablar teóricamente y un montón de cosas y esto y el otro, pero seguramente hay preparadores físicos que se han especificado de estudiar y de trabajar a full la fuerza y de la individualización de las cargas y la valoración con, qué sé yo, encoder, test con plataforma de contacto, etc. Entonces, ¿yo qué hago? Lo voy a buscar. Ese es el complemento mío. ¿Se entiende? Pero bueno, no hay una carrera para eso, pero sí, si yo tengo que dar un consejo a los preparadores físicos, es que de a poco vayan orientando su especialización en algo. Yo me siento muy bien con los trabajos de campo, con la integración de los trabajos de campo, ¿no? Sé que me siento muy bien ahí con la valoración y la percepción de los esfuerzos y demás, y estar al frente de un grupo. Quizá haya profes que por ahí no tengan ese timing frente de un grupo, pero que pueden colaborar muchísimo con todo lo que es tecnología en el área de la preparación física.
y ese sea un gran complemento para mí para poder hacer un buen equipo de trabajo. Entonces, es importante la organización de eso también. ¿Te respondí la pregunta? Exactamente, profe, muy de acuerdo con usted en este tema, que sí, a todos los preparadores físicos que trabajamos en esta área, sí, tenemos que tratar de especializarnos en un área más específica de la preparación física. Gracias, profe. Sí, y ser apasionado de la preparación física también, ¿no? Cuando nos empieza a apasionar armar el equipo, tenemos que cambiar de orientación y hacer el curso de técnico y ver si podemos estar sentados ahí en la silla eléctrica. O sea, nosotros lo que tenemos que saber es que como preparadores físicos tenemos que ser cada vez mejores preparadores físicos. Y hoy por hoy el fútbol nos da un montón de herramientas y la posibilidad de que, como en algún momento se quiso dudar de la preparación física dentro del fútbol, saber que es muy importante. ¿Por qué? Porque el fútbol, hasta que no se juegue sentado, los preparadores físicos somos necesarios. ¿Está? Porque somos quienes ponemos en marcha ese tipo, quienes atendemos a las demandas físicas, fisiológicas, quienes atendemos a las demandas energéticas y de las capacidades de esos jugadores físicas, y entonces ahí le subsanamos todo lo otro para que la parte de área técnico-táctica solamente piense en su equipo, en el armado, en el rival y en la estrategia. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que estar junto con el departamento médico, nutricionista, etcétera, etcétera, poniéndoselos a punto y dejándoselos ahí en puntita de pie para que ellos dispongan y hagan del equipo lo mejor, ¿no? Y bueno, acá yo puse una diapositiva que se llama planillaje de control. A ver, yo digo que envidio a aquel preparador físico que no anota nada. Yo soy muy inseguro en si no tengo anotaciones. En sí el perfil del preparador físico necesita tener una base sólida de cuantificar cargas, de saber qué es mucho, qué es poco, por más que siempre estemos en el aire, porque este es un deporte muy impredecible. Entonces, como es muy impredecible, todo lo que nosotros pensamos que iba a pasar no pasa, y pasa lo contrario. Pero es importante que nosotros tengamos herramientas de saber lo que pasa dentro del cuerpo del jugador cuando va a hacer ciertos gestos, ¿no? Entonces, ir anotando eso va a hacer que nosotros nos vayamos armando de planillas y de planillaje de monitoreo constante, ¿no? Los datos personales del jugador, datos deportivos, seguimiento de peso, planificaciones, diagrama de pretemporada, estadísticas. Y después esta planilla no hace falta que todos la lleven. Va a haber planilla que solamente la vamos a llevar preparadores físicos y médicos, va a haber planilla que la vamos a llevar preparadores físicos y analistas, va a haber planilla que la vamos a llevar preparadores físicos y asistentes, y va a haber planilla que le vamos a mostrar al técnico. No todo este planillaje se lo vamos a mostrar al técnico, porque al técnico lo que le tenemos que tratar de dejar es la cabeza fresca para que él se ocupe de las cuestiones técnico-tácticas. Entonces, nuestro planillaje de seguimiento y demás va a ser para guiarnos nuestro trabajo, ¿no? Estadística, me encanta la estadística, por eso la sigo. Cuando digo estadística física, por ahí no, la estadística de quién hizo más goles, yo no llevo mucho eso de quién hizo más goles. A mí me gusta la estadística física, ¿no? Cuántos metros recorrió, si están en mejores intensidades, si recorrió más intenso los metros que recorrió el fin de semana pasado, si aceleró cuántas veces, si desaceleró cuántas, si la vez, si en el minuto 80 cuántas veces volvió a posición, si la vez que llegó e impactó realmente con el centro que tenía que hacer, por ejemplo, un volante externo, o la tiró a la tribuna, no por si la tiró a la tribuna yo decirle algo, sino para saber qué fue que hizo que ese jugador llegue cansado para tirarla a la tribuna, porque si en el entrenamiento la tira bien, ¿cuáles son, de qué manera yo puedo ayudarlo para que esté mejor? ¿Se entiende? Entonces, todo ese tipo de cosas de estadística es muy importante. No llevar estadísticas periodísticas. El periodista lleva una estadística, el técnico lleva otra y nosotros llevamos las físicas. Bien. Bueno, pensando un poco, ¿no?, en el tiempo de juego, considerando de que no se juegan los 90 minutos por todas las circunstancias del juego, balones detenidos, todo lo que ocurre,
y particularmente también pensando en que son 22 jugadores y cada jugador tiene cierta etapa corta de intervención, especialmente con el balón y un poco más seguramente sin el balón. Y también pensando en que bueno, el desgaste que ellos tienen generalmente es un fútbol donde por lo menos en un poco más del 70% hacen recuperación activa, ¿verdad? Porque ellos van trotando, hacen un trote y seguramente tienen ciertas etapas de alta intensidad. Entonces, en ese sentido, parte de todo lo que hemos pensado siempre ha sido, bueno, yo les decía a los chicos, ¿cómo es que se cansan? Si ustedes hacen 3, 4, 5 kilómetros en la preparación física, ¿no? Entonces, basados en eso, quiero preguntarte qué tipo de trabajo, qué consideras al respecto de esto, ¿no? Porque el trabajo que ustedes hacen bueno, es acíclico en primer lugar, ¿no? O sea, nada, digamos, es continuo. Entonces, ¿qué tipo de trabajo se hace en estos aspectos, Lucas? Profe, antes, relacionando la pregunta del profe Félix con esta pregunta también que nos llega al Facebook, que decía sobre la importancia del volumen de oxígeno máximo en el equipo, ¿cómo lo maneja? Bueno, las dos preguntas se asemejan en un punto, si bien tienen orientaciones diferentes. Cuando empecemos a hablar sobre la respuesta van a ver que tienen una semejanza en la contemplación de la resistencia que tiene el jugador. ¿Por qué? Porque lo que nos preguntaba el profesor Félix es ¿por qué se cansa el jugador de fútbol? Primero, desde el análisis físico del perfil físico de la disciplina fútbol como disciplina, hoy se están jugando en tiempo eficaz entre 25 y 30 minutos por tiempo, o sea que estamos jugando entre 50 y 60 minutos de tiempo eficaz. La cantidad de kilómetros de recorrido en el fútbol desde hace un tiempo atrás hasta ahora no ha variado mucho, estamos entre 9 kilómetros y 12 aproximadamente. En los mundiales hay menores recorridos por una cuestión táctica y estratégica. A cuanto la liga es más táctica y estratégica, los recorridos son menores, pero a mayor intensidad. ¿Por qué? Porque los elementos están más cerca uno con el otro y hay mucha disputa táctica. Bueno, eso es un poco de análisis del juego. A ver, y volviendo a lo que decía antes, con el correr del paso del tiempo, no ha cambiado la cantidad de metrajes recorrido por un jugador, pero sí lo que ha cambiado considerablemente es el porcentaje de acciones a alta intensidad, a altísima intensidad, y las velocidades han variado muchísimo. Cuando antes se daban muy esporádicamente velocidades de entre 28, 29, 30 kilómetros por hora, hoy es muy común ver que hay muchas acciones que superan los 24 kilómetros por hora, que es el sprint. Eso tiene una demanda física y cognitiva muy alta, ¿no? Usted había tocado también sobre el aspecto condicionante psíquico también. También hay que contemplar eso, que el aspecto psíquico condicionante hoy es muy grande. Pero volvamos a lo físico, lo estrictamente físico. Dentro de las intensidades esas que tiene que mantener el jugador de fútbol a altas intensidades y poder repetirlas muchas veces en el tiempo y poder repetirlas al final del partido, porque al principio estamos todos con el cuentakilómetro en cero y los 22 podrían hacer grandes sprints, pero va a primar aquel jugador que lo puede sostener en el tiempo. ¿Coincide conmigo, profesor? Y usted lo que me dice es que la idea es, o lo que usted demanda es que por qué se cansan al finalizar los partidos o por qué no pueden mantener esa intensidad al finalizar los partidos. Bueno, ese es el análisis. Dentro de ese análisis, tenemos que ver cuáles son las capacidades que tenemos que entrenar para poder subsanar esto. Bien, hay una capacidad física preponderante que nos ayuda a la recuperación de esfuerzo intenso, entre esfuerzo intenso y esfuerzo intenso, que es
la resistencia. Y ahí es donde se emparejan las dos preguntas. Esta capacidad ventilatoria y el VO2 máximo propio que tenga el jugador va a ser totalmente condicionante para poder expresar estas altas intensidades mayor cantidad de veces. O sea, yo puedo picar porque tengo una gran velocidad, pero me puedo recuperar porque tengo una gran resistencia, un gran VO2 máximo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta lectura? Que lo determinante es tener tipos rápidos y fuertes, pero lo predominante va a ser, y se van a tener que recostar sobre una capacidad aeróbica muy grande, sobre un VO2 máximo muy grande. Entonces, ¿de qué me sirve tener un tipo que es muy veloz si me puede hacer 2 piques por partido? Ahora, si yo lo puedo hacer que me mantenga esa velocidad y se recupere y me vuelva a hacer un sprint, y me vuelva a hacer un sprint, y me vuelva a hacer un sprint, y que se vaya recuperando, ahí logro tener un tipo realmente económico y físicamente fuerte. Entonces, la valoración del VO2 máximo es superlativo en el fútbol. O sea, tener un VO2 máximo alto es superlativo en el fútbol. Ahora, ¿cuándo yo puedo trabajar ese VO2 máximo? Y ahí está lo que usted también me preguntaba hace un rato y que le voy a pasar la posta a los preparadores físicos de las formativas. La gran pretemporada del fútbol profesional, es el fútbol formativo, en cuestión de condiciones físicas. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque todas las capacidades condicionantes que se puedan desarrollar, o sea, todo el desarrollo de estas capacidades se van a dar no en 3 semanas de pretemporada o en 4. Se tienen que dar a lo largo del tiempo, se tienen que programar a lo largo del tiempo, respetando edad cronológica, edad biológica y fases sensibles de las capacidades físicas. Todos sabemos, los que trabajamos en el área de la preparación física y los que estamos inmersos en el deporte y en el entrenamiento, que hay edades donde el ser humano está más predispuesto a desarrollar capacidades físicas. Por ejemplo, la fuerza en la aparición de la testosterona en el cuerpo. ¿Está? Entonces, cuando aparecen los niveles de testosterona en mujeres, progesterona y demás, estamos aptos para hacer grandes niveles de fuerza y que tenga eficacia. No es que antes no vamos a hacer, sino que antes vamos a hacer, pero no va a ser tan eficiente porque no tenemos niveles de testosterona. ¿Se entiende? Entonces, hacer perder el tiempo a un chico de 10 años a hacer fuerza, por ahí para vivenciar lo que es hacer tensión, está bien, pero para generar fuerza no, porque no, la testosterona todavía no apareció. ¿Se entiende? Entonces vamos a utilizar el tiempo en técnica, en juegos, en coordinación, en noción temporoespacial, etc. Ahora, aparece la testosterona, vamos a darle a la fuerza. Hay una ventana abierta entre los 15 y los 18 años del volumen aeróbico y la capacidad de desarrollar el VO2 máximo de la persona que se da entre los 15 y los 18 años. Ahora, ¿yo voy a esperar hasta los 15 para hacer algo de resistencia? No, ya voy a ir preparándolo, pero el impacto más grande se va a dar en esa etapa. Y hasta los 21 años aproximadamente, esto no es sí, así, pero los 21 años aproximadamente está reglado de que está el final de la cúspide de este tope de VO2 máximo o este ensanchamiento del techo aeróbico y de correr el umbral anaeróbico hacia arriba mediante trabajos de potenciación de la capacidad aeróbica. Entonces, qué importante que es tener profesionales idóneos en esa edad, en la formación, en las fuerzas bases. Entonces, cuando vos después solicitás que ese tanque de nafta en primera división se llene en 3 semanas de pretemporada, como nos dan los calendarios de primera división, es imposible. Es imposible. Quizá haya preparadores físicos, y yo esto me hago cargo de lo que digo, que digan que con mi pretemporada aumentamos el volumen aeróbico máximo y los hice llegar a una capacidad de oxigenación y un crecimiento de capilares.
yo le digo es mentira. Yo se lo digo. Me hago cargo de esto. ¿Por qué? Porque esa base se da antes. Ahora, que yo eso, si ustedes me dieron un gran producto, lo puedo potenciar y le puedo dar esa vuelta de rosca de las intensidades que solo se dan en la primera división, ahí te digo que sí. Hay intensidades que solo se dan en la primera división. No se pueden dar en otro lado, por más que vos tengas un torneo de reserva muy bueno y demás. La primera división te da la intensidad de jugar con gente, la intensidad de una toma de decisiones que valga plata, la intensidad de un montón de cosas, de oponentes con un gran alto grado porque por ahí vos en un partido de reserva, por más que el partido sea buenísimo y todos estén corriendo y los pibes corran un montón, vos tenés 6 que van a ser jugadores profesionales adentro de la cancha. ¿Se entiende? Entonces va a haber disparidad cuando te marca uno que cuando te marca el otro. Ahora en primera división, los 22 que están ahí adentro te van a exigir al mango en todas las acciones. Entonces ahí sí la intensidad se va a potenciar. Entonces ahí sí, a medida que el jugador ese vaya acumulando torneos de primera división, va a tener una capacidad de resistir a la alta intensidad mucho mayor que un joven. Pero el bagaje del desarrollo de la capacidad se dan inferiores. La huella motora se dan inferiores. La fuerza, el volumen transversal, el crecimiento del volumen transversal en la hipertrofia del jugador se dan inferiores. ¿Está? Después nosotros somos, a ver, si tuviéramos que ponerle 2 títulos, aunque todos seamos preparadores físicos, yo digo, en inferiores está el preparador físico, porque prepara. Y en primera está el potenciador físico, porque potencia y afianza. ¿Bien? Bueno, profe, realmente ha sido muy explicativa su pregunta. Profe, Félix. Tal vez, Lucas, un complemento más que nos puede ayudar. O sea, yo he visto un partido de la selección chilena frente a España en el Mundial no me acuerdo el año, pero estaba Bielsa. Y en verdad he visto que la recuperación intensa, no es un Mundial, tú has dicho los porcentajes, en qué ritmo se juega, pero era intensa. Y un poco era porque ellos hacían la recuperación del balón o hacían todo el juego en una superficie de 40 por 40, por decirte. Pero no había, digamos, ningún tipo no, hola. Profe, yo le hablé puntualmente a los preparadores físicos de formativas. Ahora, todo lo que hacemos el fútbol, tenemos que trabajar para levantar ese nivel. ¿Por qué? Porque en las divisiones inferiores, el entrenamiento por excelencia es el partido del fin de semana. Ese es el entrenamiento por excelencia. O sea, la frutilla del postre, el eslabón principal es el partido del fin de semana. Si hay poca competencia en el calendario, o sea, si hacemos que los chicos jueguen 20 partidos en el año y después pasen a ser profesionales y jueguen 56, algo está mal. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque esa resistencia yo me tengo que recuperar de jugar Bolívar el Tigre muy intenso y me toca jugar dentro de 21 días contra Sport Boys en Warnes. Tengo 21 días para recuperarme. Y yo después en primera división voy a jugar el miércoles en Warnes, me subo a un avión y después juego con The Strongest el sábado. Entonces, no te entrené para que te recuperes. No te entrené para que tú recuperas, para que vos entrenes recuperarte. ¿Se entiende? Bueno, convengamos, calendario, punto 1. Árbitros que hagan que la competencia sea fluida y que sea picante y que haya choque y que haya fricción, porque después en la eliminatoria, en la Copa América, en la Libertadores de América y en primera división del mismo país, los roces van a ser otros. Bien, capacitación de los árbitros para poder dejar jugar y hacer un fútbol veloz. Terreno de juego, de entrenamiento. Si yo no tengo un terreno de juego, hablamos de las canchas, si yo no tengo un terreno de juego que me permita desplazarme a gran velocidad y que la pelota vaya a gran velocidad y yo resolver en gran velocidad, seguramente me voy a acostumbrar a tener que controlar en 2 o 3 toques, a tener que parar y después arrancar, frenar y después cuando me suban arriba, es como que me están criando adentro de una pecera y después me mandan al mar. Lo más probable es que me coman los tiburones, porque en la pecerita yo estaba jugaba contra rivales menores
iba y ganaba 12-0 en cuarta división. Después yo tengo que ir a defender un descenso en primera división, que por cuestiones económicas estrictas del club subimos a los chicos y pretendemos que esos chicos nos salven. Y vos decís, pará, si ya no están preparados psicológicamente, ya no están preparados a nivel cognitivo de poder subsanar todo eso. Y encima físicamente no están preparados. ¿Por qué? Porque sus intensidades, si nosotros tuviéramos la posibilidad de que los clubes tengan los GPS en inferiores, veríamos qué tan lejos estamos en las intensidades con un equipo, con un partido de primera división. ¿Se entiende? Y decís, no, esto hay que levantarlo, porque cuando estos chicos lleguen acá, no van a llegar. En cambio, si yo digo, a ver, en sexta no, pero entre quinta, cuarta y reserva, las intensidades son muy similares a primera, después lo único que le voy a tener que hacer vivir al chico es la competencia por plata, las presiones, etcétera. Pero a nivel físico, que es lo que estamos charlando hoy, no lo va a estar preparado. Va a estar preparado para entrenar, jugar, volver a jugar, ¿se entiende? Por eso digo de que qué tan importante, si bien esto es, mire, nosotros armamos una charla para hablar de la preparación física de primera división, pero nosotros somos el último eslabón y el más importante porque los clubes viven de la primera división, pero dependemos de las inferiores. Entonces, a bases sólidas, una casa se construye y puede llegar a ser un castillo. Si las columnas están mal y la base no es tan sólida, lo más probable es que nunca tengamos ni una casa ni un castillo. Profe, acá tengo la consulta de Alejandro Coronel que dice, según la experiencia que usted tiene en altura, ¿cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta en la preparación física justamente allí, o sea, en la altura? Mirá, cuando me invitaron a hablar por ahí de la preparación física en la altura, Coronel, me pareció que hay grandes profesionales en Bolivia que seguramente la tienen mucho más clara que yo. Por eso quizá no quiere decir de que no te pueda dar una contestación y no quiere decir de que yo me siento seguro entrenando ahí. Pero con el respeto que merecen todos los colegas que hace años preparan equipos en altura y demás y que han tenido logros a nivel nacional y a nivel internacional. A mí se me dio la posibilidad de estar trabajando y conseguir un logro, que para conseguir un logro se tienen que dar un montón de cosas y no solamente la preparación física. Pero bueno, si me tuvieras que preguntar a mí qué tengo que tener en cuenta, primero la elección del jugador. La elección del jugador. Lo que tenés que tener es la materia prima lo mejor, ¿no? Porque yo te voy a dar cualquier respuesta y cualquier valoración física y el que esté escuchando del otro lado decís sí, pero primero tenés que tener buenos jugadores. Y ahí está claro. Teníamos un gran plantel. Después, ese plantel, saber que tengan una experiencia física anterior muy fuerte y muy potente. ¿Cómo lo sabés? Con el estudio estadístico de saber cuántos partidos jugó en la última temporada, cuánto fue el desarrollo de esos jugadores, con quién puedo contar ya porque viene de jugar desde el aspecto físico. Después va a haber valoraciones físicas de laboratorio que se hacen, toma de sangre, valoraciones, si se puede hacer una valoración ergométrica mucho mejor porque tienen que estar muy preparados a nivel sanguíneo, todo lo que es la composición sanguínea y su cantidad de glóbulos rojos en sangre y demás, para el transporte de oxígeno, de sangre oxigenada, como también su capacidad aeróbica, su VO2 máximo. Si yo tengo un tipo con VO2 máximo muy pobre, lo más probable es que no le vaya bien. Le va a ir bien porque el otro equipo se va a deteriorar antes, pero a igualdad de condiciones no le va a ir bien, porque el VO2 máximo es condicionante, mucho más en la altura, porque pensemos que ese es el tanque de nafta, el volumen que yo tengo para meter nafta en el cuerpo. Si ese volumen es poco, yo en la altura no puedo responder de mejor manera. Entonces, ahí ya te estoy diciendo que la resistencia física la vas a tener que trabajar. Ahora, ¿qué resistencia? A la alta intensidad. Porque cualquier jugador que ya es profesional, estamos hablando de jugadores de elite, todos tienen un VO2 máximo entre 55 y 65 milimoles
más o menos en mililitros, perdón, por litro en sangre. Está bien, más o menos esa es es muy raro que un jugador profesional llegue a ser profesional mucho tiempo y tenga menos de esos valores. ¿Está? O sea que vas a encontrarte con esos valores. Pero ahora, ¿es resistente a las altas intensidades? Bueno, ahí vas a tener que trabajar. Y entonces, ahí ya tenés resistencia a la alta intensidad. Yo trabajo mucho la resistencia a la alta intensidad. Y para poder resistir a la alta intensidad tenés que tener valores de fuerza altos. La fuerza rápida tiene que tener valores muy altos, ¿no? Con algunos test de salto te puedes dar cuenta qué perfil de jugador tenés. Con test indirecto, por ahí con un encoder rotatorio, yo no hice, pero por algún test indirecto, o algunos test que te digan qué jugador tenés ahí adelante. Pero si yo me tengo que quedar es resistencia a la alta intensidad y fuerza rápida. Ahí esos son los disparadores de mis dos capacidades físicas que voy a potenciar. Porque la resistencia, diríamos, de base, me la va a ir dando el entrenar en la altura. O sea, el tipo que ya entrena en la altura 2 o 3 años, cuando baja al llano, ya tiene una resistencia de base que de jugar, de entrenar, de vivir, de dormir, de comer, todo eso tiene esa resistencia de base normal. ¿Para qué voy a perder tiempo en eso? Yo lo que tengo que hacerlo es que resista a la alta intensidad y que tenga valores de fuerza muy altos para poder recuperarse de un día al otro de la fricción de los partidos, etc. La consulta de Franz Weimar, que nos está viendo desde Caranavi, un saludo hasta allá, que pregunta lo siguiente. En un microciclo de impacto que se refiere al techo alto de volumen de una planificación ATR, ¿cuál sería la forma correcta de planificar tomando 6 sesiones de entrenamiento a la semana? Mirá, yo esa pregunta te la voy a dejar, tengo mi Facebook abierto y si querés me la volvés a pasar. ¿Por qué? Porque es extensa, está muy extensa, son 6 sesiones. Te voy a terminar haciendo el trabajo práctico. Pero con el mayor de los respetos, lo que te digo es que el método ATR, por lo menos en la composición de una pretemporada, yo lo uso como parámetro, pero por ahí no en el ciclo anual. El método ATR no porque sea ni malo ni bueno, sino por una cuestión de elección. ¿Está? Entonces, los microciclos, no tengo hoy un microciclo de impacto. Sí hay un microciclo que me permite, según la cantidad de microciclos que tenga la pretemporada, me permite el nudo de esa pretemporada hacer cargas más grandes, si es a lo que te referís de impacto. Y lo que hay que tener en cuenta son los volúmenes y la recuperación entre sesión y sesión para no ir en desmedro de una capacidad en contraste. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero si me enfoco en la resistencia hoy y mañana tengo planificado velocidad, ojo que esa resistencia no tenga tanto volumen que me deteriore la capacidad de velocidad de mañana. ¿Se entiende? Entonces, nada, es extenso, son 6 sesiones que querés armar. Es extenso y yo te puedo dar una mano en armarlo, pero te vuelvo a repetir, no es el método ATR por ahí el que hoy maneje con mayor frecuencia. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por esa respuesta, profe. Y bueno, la última consulta para William Camargo, que nos está escribiendo. Él nos pregunta sobre un jugador fuera de nuestras fronteras realiza más de 280 sprints entre 5 a 8 segundos. Si tenemos esa media, las intensidades son altas, pero si nuestros equipos realizan 50 u 80, ¿dónde está el problema? Está en nosotros al no diseñar módulos para conseguir del 70% para arriba sobre ese promedio. Y sí. Por eso es tan importante la lectura de los datos de qué pasa físicamente en un partido, ¿no? Siempre y cuando tengamos semanas largas, porque también si yo voy a hacerlo jugar un partido más en la semana con mis entrenamientos, el jugador después no va a llegar, estamos hablando de primera división, el jugador después no va a llegar en su esplendor para poder reproducirlo el fin de semana. Pero sí, mínimamente vos tenés que estar entre el 60-70% de las demandas que después le va a solicitar el partido. ¿Para qué? Para vos entrenar cerca del partido, porque vos decís, no,
conmigo entrenan bien, están contentos porque hacemos todo reducido, todo lindo, entrenamos poquito, a la media hora se van a la casa, pero después, che, ¿qué pasa? Que se me lesionan en el partido. Y por ahí no están acostumbrados a sentir ese estrés de entrenamiento. O no me pueden reproducir lo que el partido les demanda. Y quizás no estén entrenados para poder reproducir esas altas intensidades de un partido. Ahora, vayamos a lo siguiente. Vuelvo y repito lo que dije con la pregunta del profe Félix Verdeja. ¿En qué momento yo tengo esas semanas largas y esas posibilidades de arriesgar a pasarme en la dosificación de las cargas? En inferiores, en las fuerzas base, en la formación base, a donde yo una semana por ahí planifico y digo, hoy le voy a meter el 70% de la carga de un partido y quiero intensidad y quiero tantos sprints y quiero tantos metros de recorrido y esto y lo otro. Y sabés que fui a jugar y se me quedaron un poquito a pata. Me parece que me pasé la mano con la planificación. No importa, es un partido de reservas. Estoy formando el jugador. Yo no me puedo ir a ver qué pasa y a tirar la moneda para arriba en un partido de primera división. ¿Se entiende? A veces nosotros optamos, si no tenemos todas las medidas de control, en que falte y no que sobre, porque me va a faltar en el partido. Que en la semana falte y no que sobre, porque después me puede faltar en el partido. Ahora, si siempre me falta, lo probable es que después no llegue a toda la temporada. ¿Se entiende? Y por eso también es muy importante no solamente el preparador físico de fuerzas básicas, sino que le den las herramientas a ese preparador físico. Primero la capacitación, después los lugares y después la tecnología, porque todo esto lo podemos decir, ¿y estarán adentro de la zona o no estarán? Y no lo sé, porque recién se van a poner un chaleco de GPS cuando jueguen en Bolívar o en el Tigre. Entonces voy a decir, no, vamos a tratar de que haya una inversión grande desde las formativas, porque ahí va a estar el trabajo de nuestros futbolistas del futuro. ¿Se entiende? Entonces, respondiendo un poco a la pregunta y volviendo a la pregunta es, sí, es muy importante que nosotros planifiquemos bien según las demandas de los partidos de fútbol y no porque creamos que vimos un lindo ejercicio en YouTube o me acuerdo que a mí me hacían correr 10.000 kilómetros, entonces lo voy a sacar a correr 10.000 kilómetros. No, estudiemos qué es lo que pasa en el fútbol actual, cuáles son las demandas y contra eso trabajemos. Gracias, profe. Y bueno, antes de que sigamos con la exposición que usted tiene, el profe Eric. Sí. Bueno, simplemente recalcar la importancia del preparador físico en las categorías formativas y en fútbol base, ¿no? Porque por lo menos acá en La Paz y en Bolivia es una parte de las deficiencias donde principalmente se le da ese rol al director técnico, al entrenador. Buscan entrenadores para todas las categorías, pero no así el preparador físico para que vaya monitoreando por lo menos determinadas edades, ¿no? Que de por sí llegan con los problemas cuando llegan al alto rendimiento los jugadores, con no haber cumplido esa parte de su desarrollo, ya sea de la resistencia, los periodos sensitivos, profe. Sí, yo soy un defensor por ser preparador físico del preparador físico en todas las edades, porque nosotros estamos preparando un atleta. Si nosotros creemos que solamente el jugador juega al fútbol, hay un montón de jugadores de fútbol que terminan alquilando una cancha de fútbol indoor. Jugadores de fútbol profesionales son otra cosa, son atletas, deportistas que nos van a representar a nivel equipo y a nivel país también, ¿no? Entonces, mirá qué importante que es la formación de ellos. Después está después está el fútbol formativo, recreativo, que es muy respetable y que también es necesario. Pero ahora, si nosotros tenemos una institución que va a formar jugadores de fútbol, tiene que formar deportistas, atletas, desde sus hábitos. Entonces, es muy importante que ya tengan un preparador físico. Ahora, nosotros también, los preparadores físicos de formativas, nos tenemos que hacer querer y armarnos nuestro espacio, pero no ni a los gritos ni a las prepas. Diríamos, nos tenemos que formar nuestro espacio con capacitación, con empatía con el jugador, con la institución, con querer
permanecer en las formativas y no hacer un año y salir campeón con la 10ª del club y ya mirar para arriba a ver si puedo agarrar los profesionales, porque es todo muy distinto y hay que hacer un camino largo y mucho más y muy prestigioso el camino de los preparadores físicos inferiores, ¿está? Y también, por el otro lado, las instituciones entender que tienen la misma importancia desde el punto de vista económico, porque todos trabajamos por dinero. Entonces, sí, el preparador físico de primera división gana 100, por decir un número, ¿no? No X moneda, pero gana 100. Y el preparador físico de la fuerza base gana 0,5, está claro que el segundo año quiero ser el preparador físico primera, ¿no? O sea, esto hablemos realmente como es. Entonces, formación, posibilidad de desarrollo, amor a la profesión y luchar porque nuestros preparados o nuestros atletas entrenados lleguen a primera división. ¿Está? Y nosotros, ¿cómo luchamos para eso? Dándole las armas, no simplemente enojándonos con el de primera porque no lo pone. Porque uno tiene que ser crítico. A mí me pasaba cuando era el coordinador de toda la parte física base en Sarmiento de Junín. Yo cuando me mandaban, llevaban a 8 jugadores y se quedaban 6 entrenando en primera división, decía que lástima esos 2 no llegaron a convencer al técnico. Ahora, si me mandaban a los 8 de nuevo, algo mal hice yo para que me manden a los 8 de nuevo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque no estaban preparados. Yo no creo que el tipo que esté en primera sea tan mala persona que si ve a un jugador bien preparado no lo va a poner. Yo creo que el que está arriba quiere poner el mejor jugador y si vos le llevas un buen jugador, bien físicamente entrenado, que sea bueno, que esto, que lo otro, el tipo va a cerrar los ojos y no le importa quién lo formó, lo va a poner. ¿Se entiende? Pero cuando ese efecto rebote vuelve muchas veces, quiere decir que, ojo, quizá no estemos preparando jugadores que tengan la capacidad de desarrollarse en el fútbol profesional realmente. ¿Por qué? ¿Por culpa solo nuestra? No, un montón de factores, dijimos calendario, posibilidades, cancha, etcétera. Pero volviendo a tu pregunta, es muy importante que haya una gran planificación en el área física en formativas. Bueno, vamos a mandar un saludo muy especial a la Asociación de Entrenadores de Fútbol de Latinoamérica que nos están siguiendo y también de Fútbol de Colombia. Y bueno, profe, ya entrando un poquito para contextualizar lo que estamos viviendo en el mundo, es un momento histórico el que estamos viviendo en todo el mundo y la importancia de los preparadores físicos en relación a los futbolistas y la manera de mantenerlos en forma cuando aún no se sabe cuándo va a retornar justamente el fútbol profesional. Por ejemplo, en su país se ha suspendido los campeonatos que habían, en Bolivia todavía eso está en suspenso, en algunos países ya han dado por campeones a los que estaban primeros en su división. La importancia del preparador físico, porque sabemos que por lo menos los directores técnicos es más difícil para ellos compartir conceptos técnicos, tácticos, sin saber el rival que van a tener, y ahora es el momento de los preparadores físicos, profe. Sí. A ver, aunque esto es inédito, a mí no me toca estar con club ahora, ¿no? No me toca tener equipo ahora. Me hubiese gustado tener equipo, porque también me hubiese gustado, los desafíos son buenos, como decía ayer Sergio Carosino en uno de las charlas que tuvimos, los desafíos siempre son buenos y esto es algo inédito, que no lo vivimos nunca, entonces estar trabajando hubiese estado bueno para saber cómo lo resolvíamos. Ninguno de nosotros, de los que está acá, así hayamos leído 10.000 millones de libros, íbamos a pensar que esto iba a pasar. Por lo tanto, todos somos novatos en esto. El que crea que tiene la solución, yo le digo que me la presente porque no, para mí es mentira. Sí, lo que puedo decir es que nos aventuramos con todo nuestro conocimiento, las pérdidas que vamos a tener, lo que hemos podido mantener, que es muy poco, porque por más que hemos inventado entrenamiento en los livings, las demandas del deporte son otras. Entrenar
con entrenar con compañeros en un deporte de conjunto mucho más. Es imposible pensar que las capacidades físicas se mantuvieron o se potenciaron, ¿no? En el mejor de los casos, hemos perdido menos, pero no hemos ganado nada. ¿Se entiende? Entonces, sí, el rol del preparador físico para el ordenamiento, para estar cerca del jugador, para entender sus necesidades, no solo físicas, sino psicoemocionales también, fue muy importante, ¿no? Como también he visto técnicos en su camarita tratando de tirarse y hacer abdominales en la casa, es muy importante. ¿Por qué? Porque no perdés ese contacto con el tipo que después van a seguir un proyecto, ¿se entiende? Entonces, si vos tuviste la buena, tenés que estar en las malas también, o en las no tan buenas. Y este es un momento que no son tan buenas las noticias. Entonces, nuestro rol es importante, pero el rol de todos es muy importante, ¿no? Poder por lo menos desde la empatía estar cerca del jugador que está perdiendo mucho. ¿Por qué? Porque el jugador es un ser que necesita jugar, necesita estar en competencia. Si bien todos necesitamos trabajar, todos tenemos los mismos problemas, no es martirizar al jugador, pero nosotros trabajamos con seres humanos que después van a velar por nuestros bienes. Entonces, ¿cómo no los vamos a atender? ¿Se entiende? Entonces, los preparadores físicos tuvieron un rol importante, los vi que se han ingeniado, por eso me saco el sombrero de aquellos preparadores físicos que han hecho de todo, se han puesto a bailar adelante una cámara, han mandado planificaciones, etcétera, etcétera, pero lamentablemente sabemos internamente que desde las capacidades físicas no bastó, sí bastó para otras cosas. Bueno, profe, queremos seguir con la presentación que usted tenía planificada. Nos dijo que tenía 4 puntos bastante importantes y que veía necesarios que todos conozcan en este momento, profe. Sí, aunque fue más rico poder este diálogo. A mí me gusta más hacerlo de forma de diálogo, aunque había preparado para que sea una guía, ¿no? Voy a mostrar algunas de las cosas, después voy a mandar la presentación, algunas de las cosas para que no queden inconclusas, pero me gustaría más que si hay otra pregunta también la podamos subsanar y se hace más rico. Me gusta más conversar que exponer. Ya entro. A ver, tengo que compartir pantalla, ¿no? Sí, por favor, profe. Bien, vamos acá. Yo creo que ya estoy compartiendo la pantalla. Ahí abro. Ustedes me dirán si ven. Bueno, todavía no está. Todavía, profe, todavía no. A ver, yo creo que sí, ya se va a abrir. Ya en mi computadora está. A ver, un segundito que escapo y probamos. Share screen. Ahí está, compartido. Profe, que hay una pregunta interesante. Cristiano Ronaldo no se podía zafar de esta conversación. Dicen, alcanzó a 35 kilómetros por hora. ¿Cómo es posible alcanzar esa velocidad? ¿Se puede trabajar fuertemente para ello? La pregunta la hace Iván Marcelo Atawichi Huaywa. Hola Iván, ¿cómo le va? Buenas noches. Sí, se puede. Inclusive yo el otro día tuve una charla en la que, por intermedio de Cristian Fará, también en Bolivia, en la que expusimos una velocidad máxima expresada con pelota que Arjen Robben en el Mundial 2014 de Brasil, frente a España en uno de los goles cuando ganan 6-0, 5-0, una cosa así. Ustedes son periodistas, se recuerdan más, pero expresa 37 kilómetros por hora con balón, frena, arranca hacia el otro lado y termina definiendo. A ver, eso no se hace de un día para el otro, ni ninguno de nosotros tiene la receta para llegar a eso, porque si no seríamos millonarios, nos contratarían todos los clubes. Pero sí, sabemos que eso se va formando con el tiempo, que la velocidad depende mucho de la fuerza, depende mucho de la prestación de esa fuerza, porque nosotros podemos hacer fuerza, pero tenemos que también entrenar cómo
generar esa prestación de fuerza para poder acelerar. Hay unos estudios muy buenos, justamente hay un grupo de estudios que estamos con unos profes charlando de todo esto, donde hay un preparador físico, Morin, francés, que habla mucho de las prestaciones de fuerza para ejecutar velocidades, y el tipo está muy enfocado en todo lo que es la velocidad, el sprint, y nada, es muy rico cómo busca alternancias para poder entrenar esto. Entonces, la respuesta es sí, se entrena, pero también, y esto es primordial, porque siempre hablamos de que hay jugadores antes de nuestro plan de trabajo, tiene mucho que ver con lo innato del jugador, lo que trae el jugador en su acervo motor y la cantidad de fibras rápidas que tiene en sus músculos, la experiencia anterior en este tipo de entrenamientos, que tu entrenamiento vaya potenciando esa velocidad. Y por último, no por ser menor, sino por último, también una capacidad volitiva del jugador de tener la voluntad de entrenar la velocidad. La velocidad es una capacidad que tiene mucho de voluntad poder entrenarla. O sea, yo te puedo estar, a ver, yo un trabajo de resistencia pongo un cronómetro y te digo, mira, en 20 segundos tenés que pasar 100 metros. Si vos lo pasás en 22, lo hiciste bajo. Y si lo pasás en 18, lo hiciste muy rápido. Eso, ahí estamos claros, ¿no? Ahora, un sprint de 5 metros y una anticipación, yo no puedo poner un cronómetro. No hay manera de andar con una fotocélula atrás tuyo. O de andar, entonces vos tenés que tener una gran voluntad, y hay jugadores que tienen una gran voluntad de llegar a esa pelota que otro no corre, y ahí se da la gran expresión de velocidad. ¿Se entiende? Entonces sí se puede entrenar, pero depende de todos estos factores que enumeré recién. Profe, le pediríamos que por favor nos dé esas consideraciones tan importantes que usted tiene y después en el lapso de 10 a 15 minutos y después ya las últimas preguntas que nos estarían llegando por Facebook. Perfecto. Todo gira en torno al calendario. Recién hablábamos también un poco con el profe Félix que hoy el calendario nos apremia, y en primera división todo depende del calendario. Si bien entonces en formativas también depende del calendario, pero en formativas los calendarios se compite una sola competencia, entonces vos vas a tener siempre semanas largas, por eso el desarrollo de las capacidades, el mejor momento es ese, ¿no? En cambio, en primera división, nosotros la prestación máxima la expresión máxima física la tenemos que tener el día de partido. Entonces, el calendario nos va a ubicar cuándo nosotros tenemos que llegar de la mejor manera. O sea, el partido está ahí, bueno, nosotros tenemos que pensar que tenemos que llegar de la mejor manera a ese partido. Y después ya pensar en el próximo y en el próximo. Acá hay un calendario de fútbol europeo que, si ven en negro, están marcadas las fechas de campeonato local y campeonato del país, que puede ser Copa Argentina y torneo local, y en rojo están esos calendarios, la fecha FIFA, el calendario de la fecha FIFA. Bueno, fíjense que poquitos lugares hay para entrenar, ¿no? Y para potenciar todas estas capacidades que decimos. Entonces, te la vas a pasar recuperando, potenciando un poquito, orientando la capacidad y volviendo a preparar para el próximo partido. Entonces, por eso decía que yo un poco desterré el ATR de la primera división. ¿Por qué? Porque es impensado pensar en una etapa de, por ejemplo, de realización y transformación estamos todo el tiempo haciendo, pero de acumulación dentro de un periodo competitivo es imposible. Sin embargo, quizá en inferiores, si me das una categoría de inferiores, por ahí podríamos meter un ATR, porque por ahí podemos decir, bueno, estos 2 meses le vamos a dar a ciertas capacidades mucha importancia. Bueno, entonces nosotros en primera división trabajamos con el calendario. Acá tengo un calendario del fútbol boliviano, como para ponerlo en contexto, a los chicos de INEF Bolivia, que me tocó
cursar, ¿no? También llegamos un viernes 4 de enero, tuvimos 20 días de preparación y ya empezamos a competir de visitante con Wisterman en una prueba de fuego, porque nosotros también veníamos de un equipo de los relativamente menor envergadura, que era Pro Boys, por más que todos los equipos tienen la misma importancia, y era una prueba de fuego los primeros partidos, porque vos decís, no, trabajo a largo plazo. El largo plazo en el fútbol son los 5 primeros partidos. Si pasás esos 5, vamos a los próximos 5. Entonces, eso tienen que saber que es una realidad. ¿Está? Bien, ahí tenemos un calendario, se lo voy a dejar, no vamos a detallarlo. Entonces hay que planificar con sentido. ¿Qué es planificar con sentido? ¿Me van siguiendo ahí que no los veo? ¿Puede ser? Sí, lo seguimos. Bien. Yo dejo 4 preguntas y una quinta que yo sumé. Estos son 4 preguntas que yo me hago cada vez que tengo que planificar. Y me lo hago como regla memotécnica. No sé si estará en algún libro, la robé en algún lado o se me ocurrieron, qué sé yo, pero todo lo que somos producto de algo. Así que de algún lado habré robado esto. Primero es, una vez que planifico, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Ahora vienen 2 preguntas cruciales, porque casi todos sabemos qué voy a hacer, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Ejemplo, pongamos un ejercicio analítico. Queremos potenciar los isquiotibiales, ¿no? Lo queremos potenciar en cuanto a fuerza concéntrica, entonces vamos a utilizar la sentadilla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sentadilla. ¿Cómo la vamos a hacer? De tal manera, descendiendo el centro de gravedad, flexión profunda, el que quiera hacer la flexión de 90 grados, cada uno tiene su valencia de por qué. Entonces, el qué y el cómo ya lo tenemos. Ahora viene la gran pregunta. ¿Cuánto hacemos? ¿Quién sabe cuántas hacemos? ¿Y cuándo las hacemos? Porque no es lo mismo hacer sentadillas, periodo competitivo, porque elegimos este ejercicio, ¿no? Periodo competitivo, no es lo mismo hacer sentadillas para el jugador que jugó, no es lo mismo hacer sentadilla el día lunes, día +1, no es lo mismo hacer la sentadilla día +3, ¿cuántas? Entonces, ¿cuándo la vamos a hacer? Esto es lo importante de saber planificar y cómo nosotros manejamos las cargas en la semana. Siempre que planifiquemos en la semana o en el año, siempre planifiquemos decir, ¿qué vamos a hacer? Yo dije sentadilla, puede ser pasada, puede ser reducido, puede ser táctico. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué queremos potenciar o a qué le vamos a apuntar? Listo, le vamos a apuntar a esto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a apuntar a la resistencia. Listo, ¿qué resistencia? Resistencia de forma específica jugada. Bien, ¿de qué manera? ¿Dirigida o libre global? Y le vamos a hacer global, con experiencia, toma de decisión, etcétera. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Listo. ¿Cuánto hacemos? ¿Cuántos bloques? Ah, bueno, ahí viene la primera incógnita. Bueno, vayamos al calendario. Vayamos a ver cómo vienen. Vayamos a ver la medición de los GPS. Vayamos a ver las sensaciones del jugador. Perfecto. ¿Cuándo las hacemos? ¿Hoy o mañana? Y mirá, lo que pasa es que hoy yo voy a hacer un trabajo de fuerza, en contraste. Y quizá la resistencia sea un buen condimento para terminar haciendo fuerza y resistencia. Pero si voy a hacer velocidad, no puedo hacer resistencia antes. Entonces, no, dejémoslo para mañana. Bueno, todo eso es muy importante en estas 4 preguntas para planificar. Entonces, planificar con sentido. ¿Qué sentido? El sentido común. ¿Está? Nosotros acá tenemos que tratar de toda la caja de herramientas que tenemos de nuestro saber y nuestro bagaje, lo que leímos, lo que vemos, lo que nos capacitamos, no casarnos con ninguna receta y decir, bueno, esta es nuestra realidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántas hacemos y cuándo las hacemos? Ahora viene una última pregunta que tiene mucho que ver con el contexto de dónde estoy situado yo y el jugador que tengo adelante. ¿Para quién? Porque no es lo mismo esta sentadilla de que hablamos para X que para tal. No es lo mismo para X que para Y. ¿Se entiende por qué? Porque no es lo mismo el jugador que jugó 90 con el jugador que viene descansado. No es lo mismo el jugador de 34 años con partidos de selección encima,
partido de eliminatoria, partido de Libertadores, partido de campeonato local, es necesario hacerlas. Sí, es necesario para sostenerlo en los niveles de fuerza. Bueno, ¿cuántas? Con 4 mantenemos los niveles de fuerza. 3 series de 4. 12, ¿está bien? Sí, lo mantiene. Este va a ser mantenimiento, pero ahora tengo el de 20 años que tiene el cuenta kilómetro en cero. Primera temporada en primera división. La está rompiendo el pibe, pero la primera pretemporada. Cuenta kilómetro en cero. Jugó de los 10 partidos, los 10, pero entró 20 minutos en cada partido. Listo. No hace 12, hará 20. Vendrá antes y hará 20 porque lo tengo que seguir potenciando. Y ahí viene la individualización de las cargas, y ahí viene la planificación para X, y ahí viene la planificación para Y. Entonces vos decís, ¿y por qué? Ah, porque son los caudillos o los grandes no entrenan como los pibes. No, porque su acervo motor, su experiencia física anterior, sus demandas físicas, su necesidad para el próximo partido, si yo le meto la misma carga que al pibe de 20, no me voy a tapar ni los pies ni la cabeza. Entonces voy a estar con la frazada corta, ¿no? Con la sábana corta. Me tapo los pies, pero me destapo la cabeza. Y entonces voy a aprovechar al joven que me va a dar esa frescura física, pero también me voy a aprovechar al jugador grande que me va a resolver en situaciones límites cosas que el joven no me va a resolver. ¿Se entiende? ¿Por qué uno tiene que saber para quién cada carga? Bueno, esas son las 5 preguntas que uno se hace al momento de planificar. Y cierro con esto, después hay varias cosas más, pero cierro con esto, que me parece que está bueno, que son cómo armo las tareas de entrenamiento. El entrenador quiere saber cómo arma sus tareas de entrenamiento, que yo no tengo la receta, ni mucho menos, ni me quiero convertir en la salvación de nadie, porque todavía yo no sé cómo hacerla cada vez que tengo un universo nuevo, que es un equipo nuevo, porque yo tengo todas estas bases, pero después cada equipo y cada experiencia es un universo nuevo. Pero sí de dónde me agarro yo. Yo cuando empecé esta charla le dije que lo que le voy a transmitir es de dónde yo me agarro. ¿Está? Primero de ver el partido. Primero de ver mucho el partido de fútbol de mi liga y de mi equipo, ¿no? Yo una vez entré en INEF, me acuerdo, de Bolivia, con un grupo, se deben acordar los chicos que estaban en ese grupo, y le dije que a partir de ahora íbamos a hablar los primeros 10 minutos de la fecha del fútbol profesional que había pasado. Entonces yo le iba a preguntar qué resultados vieron, qué partidos vieron, qué equipos vieron, qué les pareció tal planteo, pero que no me lo hagan periodístico, que me lo hagan como futuros entrenadores. Me llevé grandes sorpresas, y la primera sorpresa que me llevé era que no veían la liga. O sea, veían resúmenes de partidos. O sea, y una vez me contestaron, no me acuerdo quién, pero sí me acuerdo patente, la respuesta fue: profe, es que yo no miro esta liga porque es una liga muy baja y quiero aprender de la liga europea. Entonces ahí yo me detuve y defendí la liga a muerte. No por demagogia a la liga boliviana que estamos en este medio, sino porque era la liga que en ese momento me estaba dando de comer y me estaba dando la posibilidad de competir. Si yo compito contra vos, yo quiero saber hasta cómo dormís. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay que saber cómo compite el enemigo. ¿Entendés? Bielsa lo dice. ¿Cómo está preparado el enemigo? ¿Se entiende? Y mi universo era el fútbol boliviano. Yo les decía, chicos, su universo es el fútbol boliviano, salvo que el presidente del Manchester United lo llame mañana a la noche. Si no, lo que ustedes tienen que ver es, primero, la liga, la B de Bolivia, que era la segunda liga. Vayan a verse todos los partidos, no lo transmiten, vayan a verlo, vayan a sentarse a una platea y analicen el juego. Si hay mucha fricción, si hay corridas de 70 metros, si se juega en un espacio reducido, si hay buena técnica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces hay que ver partidos de fútbol de mi liga y de mi equipo. Yo como preparador físico no me puedo dar el lujo de no mirar mi equipo 2 o 3 veces por semana. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tengo que saber qué es lo que necesita. Tengo que saber si el tipo llegó a esa pelota, no llegó, por qué no está llegando, por qué resuelve mal. ¿No será que yo lo tengo que ayudar para que resuelva bien? Bueno,
Listo, partidos de fútbol. Selección de acciones a potenciar. O sea, ahora yo vi el partido. ¿Qué acciones puedo potenciar yo como preparador físico? Porque hay acciones que la va a potenciar el técnico dentro de su estrategia, dentro de todo lo demás que puede hacer en cancha, con ejercicios, pero hay acciones que lo tiene que potenciar el preparador físico, que sean, como decía usted, Félix, las acciones de resistencia, poder expresar máxima velocidad en los últimos minutos, poder recuperarme rápido, poder saltar 2 o 3 veces sin perder la eficacia, poder frenar y arrancar de izquierda para derecha, igual que de derecha para izquierda, poder revertir de ser sprinter a frenar y volver a sprintar para el otro lado. Bueno, todo ese tipo de cosas, selecciono acciones que debo potenciar. Después confecciono la tarea. Con esas 2 cosas, confecciones la tarea. La tarea para mi equipo, no la que vi en internet. O sea, todos los ejercicios que nosotros andamos por internet es como leer libros. Pero después cuando nosotros volvemos a lo nuestro, decimos, ¿qué podemos de todo esto? Y hay que armar nuestros propios ejercicios. Seguramente algo copiaremos, algo tomaremos de ejemplo, pero según lo que necesitamos para nuestro modelo de juego y nuestros jugadores. ¿Está? Realización de correcciones. No es lo mismo entrenar y repetir que corregir cosas. ¿Está? O sea, el entrenador físico, estamos hablando siempre de preparadores físicos, que dice que está todo bien al jugador, en algo le está mintiendo. O sea, si el tipo viene y hace todo bien, tenemos que ganar todos los partidos de día 0. ¿Está? Ahora, después va a haber que tener mucho cuidado cómo se lo digo, dónde se lo digo, ganarse la confianza del jugador y decirle, vení, mirá, yo te voy a ayudar en esto, y le vas a presentar el problema con una solución. Yo intento presentar el problema con una solución. Si yo te digo, che, vos no podés correr, y no hago nada para que puedas correr, te estoy generando un problema, no una solución. Y nosotros, ¿qué dijimos al principio de la charla? Tenemos que tratar de brindarle soluciones al técnico y al jugador, que son los protagonistas, son los que después salen en el diario. Entonces, realizar correcciones es, no, el eje está mal, saltaste poco, ojo por dónde anda el centro de gravedad cuando saltás, apoyá bien, empujá, frená, arrancá. Bueno, todas esas cosas que hay que corregir, ¿está? Porque a veces no corregimos para caerle bien al jugador y muchas veces hay que mirarlo, a veces se te tienen que enojar, ¿está? ¿Por qué? Porque es odíame hoy y quereme mañana la preparación física, ¿está? Odíame hoy y quereme mañana cuando llegues a esa pelota, bueno, después cada uno tendrá sus herramientas para ser más querido o no querido o dar con el objetivo, ¿está? Y después, fijación y puesta en situación con autonomía de acción. ¿Qué quiere decir esto? Y por ahí esto va mucho a los entrenadores de inferiores también, que te sirve. A ver, yo entrené con un técnico una vez que me dijo, mirá, estábamos afuera de la cancha y me dijo, mirá, ese entrenador que grita mucho en la línea, las cosas que tiene que hacer, las cosas que tiene que hacer el equipo, se ve que trabajó poco en la semana, o no lo entendieron, ¿está? O no lo entendieron. Una cosa es gritar y vivir el partido, dale, que eso está bueno. Ahora, en el fútbol profesional se puede corregir poco en el momento, se puede corregir muy poco en el momento. Entonces, cuando nosotros vemos de afuera que el jugador ya puede hacer con autonomía lo que nosotros intentamos mediante un ejercicio, podemos considerar que ese ejercicio se hizo carne, como se diría, se hizo carne y se aprendió y se potenció. Y ya está dentro del acervo motor de un jugador. No creamos que todo lo que entrenamos es tomado por el jugador. Hay mucho desecho. Y en ese colador, dentro de las 10 cosas que le dimos o que quisimos darle, con que se queden con 3 o 4 ya ganamos una gran batalla. Bueno, yo creo que ahí estaríamos terminando. Después hay muchas cosas más, pero se las voy a pasar. Profe, realmente ha sido una explicación bastante amplia y bueno, ya hemos llegado a la parte final de esta transmisión en Facebook Live. Profe Félix Verdeja, por favor, le voy a pedir su despedida y las conclusiones. Bueno, gracias Lucas. Realmente falta tiempo, ¿no? Hay muchas cosas que realmente quisiéramos absorberte de todo lo que tú
sumado durante tu tiempo de estudio como el tiempo de trabajo. Pero bueno, yo creo que se han abierto puertas, ¿no? De aspectos que antes eran secretos profesionales. Entonces ahora ya se comparte más todo tipo de trabajo, y eso es lo importante, ¿no? Que fundamentalmente nosotros acá en Bolivia y particularmente los estudiantes del INEF hemos tenido ese privilegio, ¿no? De contar contigo, y seguramente lo vamos a seguir teniendo para que ellos puedan seguir aprendiendo en esta carrera que es tan linda y tan complicada a la vez. Un abrazo y gracias y hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer poder compartir y aprender muchísimo, porque cada una de las charlas, todo lo que dice usted también uno lo va aprendiendo, y saber que estoy abierto para lo que precisen, dentro de lo poco que uno puede llegar a aportar, pero todo lo que tengamos lo vamos a compartir siempre. Profe Eric, por favor, alguna conclusión y su despedida. Bueno, primeramente muchas gracias, Lucas. Era una tarea pendiente que nosotros teníamos en todas las charlas que hemos ido dando, el tema de hablar sobre la preparación física. Y bueno, yo siempre le agradezco al profe Lucas respecto a todo el aporte que ha hecho a nuestra institución, al INEFBO, en el tema de las clases virtuales. Fue el pionero ya desde el año pasado, y también ya nos dejó las bases para quizás crear como instituto, de que en un tiempo, la carrera de preparador físico. Y nada, muchas gracias Priscila, profe Félix y profe Lucas. Bueno, un gusto, muchísimas gracias. Profe Lucas, ha sido realmente un placer tenerlo. La preparación física es uno de los pilares más fundamentales que tiene el fútbol, y realmente ha sido una explicación bastante amplia. Creo que ha resuelto las dudas de la mayoría de los que nos han escrito en Facebook, aunque nos hemos quedado con muchas preguntas, pero por eso 1000 disculpas a todos los que nos han escrito. Realmente el tiempo se nos ha hecho bastante corto. Gracias por su tiempo. Bueno, sí, no hay que aburrir. Más allá de que estemos en esta época de confinamiento, no hay que aburrir, pero uno se apasiona hablando de esto, y al que le podamos ser útil, a mí me gusta, y para mí es un placer, te vuelvo a repetir. Gracias Félix, gracias Eric, y adiós Priscila, un gusto. Bueno, como siempre ha sido un placer llegar hasta sus hogares. Han sido 2 horas hablando exclusivamente de lo que es la preparación física en el fútbol profesional y también en lo que es el fútbol formativo. Y bueno, mañana vamos a tener también otro tema bastante importante a las 19 horas, así que la invitación para que todos los que nos han seguido hoy también lo hagan mañana. Vamos a seguir con más charlas de fútbol a través de la página del Instituto Técnico Nacional de Entrenadores de Fútbol de Bolivia. Profes, muchas gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.